Muchas gracias por la invitación a los organizadores, al SERI, bueno, a la Municipalidad de Pilar, a todos los que están aquí trabajando para esta jornada. Y la propuesta de esta mesa es una mesa de análisis de la situación y perspectiva de los parques industriales y su rol en la industria nacional. Pero obviamente teniendo al vicepresidente de la Unión Industrial Argentina y a un exministro de Economía, vamos a hablar también de algunas cositas que están pasando hoy en día con la industria y con la economía argentina. Está con nosotros Miguel Peirano, presidente todavía no, exministro de Economía de la Nación. Bueno, hoy trabajando en los equipos económicos de Sergio Massa, del Frente Renovador, y alguien que tiene muchísima experiencia, como ustedes lo conocen, en el campo industrial, fue secretario de Industria, entre otros cargos. Y José Urtubey, el vicepresidente de la UIA, miembro del Comité Asesor de la FAO, de Naciones Unidas, y miembro del Comité Asesor del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sustentable. La modalidad va a ser una entrevista a ellos dos para que puedan exponer un poco sus ideas, y también con la participación de ustedes, porque tenemos la posibilidad con un hashtag que se llama Pilar Industrial, que ustedes puedan ir mandando por Twitter, si tienen en el teléfono, me imagino que sí, Twitter, sus preguntas, y si no, es más tradicional, las anotan en un papelito y me las acercan a mí, así que podemos hacerle todas preguntas a Peirano y a Urtubey. Bueno, les voy a hacer la primera pregunta, me parece un poco del contexto de lo que se está viviendo hoy. ¿Cuál es el contexto en el que se mueve hoy un industrial argentino, teniendo en cuenta que hay un escenario de recesión, alta inflación y mucha incertidumbre mirando al futuro, ¿no? No se sabe bien qué puede pasar con el dólar, cuáles son las reglas claras desde el punto de vista de exportaciones, de importaciones, de tasa de interés. ¿Cuál es la clave mirando hacia futuro para la industria argentina? ¿Cómo desenvolverse en este momento donde no está claro cuál va a ser el futuro en el corto plazo, en los próximos 3 o 6 meses? José Urtubey, ¿quiere empezar? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Maxi, por la presentación. Miguel, por compartir el panel. Yo te diría que para una primera reflexión y analizando los números de la actividad industrial de los primeros 6 meses del año, nos muestra una caída de un 3% si los comparamos con los mismos meses del año pasado. Empezamos en el mes de enero con un índice del precio del consumidor que marcaba una cifra del 3,7% y claramente mostró una línea declinante hasta finalizar la última medición en un 1,4%, pero a costa de la caída de la actividad industrial por las cifras que te hacía mención, con lo cual vos hablabas un poco de cuál era la coyuntura o el desafío que estamos viviendo hoy los industriales, y en Argentina en general creo que es ver cómo podemos combatir la inflación sin que caiga la actividad económica. Y en alguna medida las proyecciones que nosotros tenemos también dentro de la Unión Industrial a partir de los estudios de nuestro centro económico es que estas medidas, estos índices se van a mantener en lo que van del año, con lo cual nos lleva a claramente tener como principal desafío, porque tiene un rebote en el empleo, todo esto que te comento, ver cómo podemos tanto del sector público como del sector privado mantener las fuentes de trabajo. En el primer trimestre ya nos mostró una caída del empleo de un 1,2% y en el segundo de un 2% a nivel fabril, todo comparado con los mismos meses del año pasado. Con lo cual, descripta esta situación de lo que es la realidad industrial, sin lugar a dudas creo que tenemos que hacer ajustes entendiendo que hay que trabajar sobre las variables económicas a partir de un análisis de competitividad sistémico y evitar viejas recetas de buscar competitividad solo a partir del tipo de cambio. Miguel Peirano, el diagnóstico de la realidad industrial y sobre todo el futuro de corto plazo, de acá a fin de año. Bueno, creo que evidentemente este año presenta dificultades, son la consecuencia de desequilibrios que se venían acumulando. De todos modos, no es similar la realidad en cada sector, en cada rama o al interior
de cada actividad. José daba los datos precisos del comportamiento general. Y obviamente en términos generales, cuando uno habla con los distintos referentes del sector, visualiza un grado de incertidumbre importante, en algunos casos dificultades de proyección en materia de insumos, pérdida de rentabilidad, bueno, diversas dificultades. Yo creo que los próximos meses van a seguir caracterizados por esta situación y creo que en todos los industriales, que yo tengo diálogo recorriendo el país y en el propio análisis que realizo, lo que sí visualizamos es que el escenario de la Argentina para el 2015 y sobre todo de cara a la posibilidad de debatir una nueva política económica abre muchas oportunidades. Creo que muchos de los problemas que hoy la Argentina tiene son consecuencia de decisiones equivocadas, en muchos casos incluso previsibles, sus resultados, y que cambiando reglas económicas, que teniendo una política económica más ordenada, manteniendo una clara vocación en las negociaciones internacionales por la reindustrialización de la Argentina, teniendo políticas sectoriales, el sector industrial tiene un rol central y ese es el gran desafío. Cómo corregimos los errores, cómo no volvemos a un pasado que generó mucho daño a la industria y cómo encontramos un camino intermedio de equilibrio donde con consistencia y con fuerte apoyo a la industrialización de todos los sectores generamos que el sector tenga rentabilidad, proyección de inversiones, que el Estado le facilite la operación cotidiana y creo que en ese sentido hay motivos, más allá de las dificultades presentes, para mirar el mediano plazo, estamos hablando de 1 o 2 años, con un optimismo razonable. Le pregunto a Urtubey, ¿qué es lo que esperan, generalizando un poco, los empresarios de la política estatal en este momento para poder mantener el empleo? Es decir, ¿cuál debiera ser el horizonte que dé certidumbre en esta transición entre este presente de recesión industrial y un futuro que, como dice Peirano, puede ser verdaderamente promisorio? ¿Cómo llegar a ese futuro sin volver a un nuevo ciclo de destrucción de puestos de trabajo, de cierre de empresas generalizadas? ¿Cuáles deberían ser las 2 o 3 señales que ustedes están esperando desde el punto de vista del contexto macroeconómico? A ver, nosotros con el gobierno venimos con un diálogo permanente, no solo con la presidenta, sino con sus ministros, y hemos acercado muchas de nuestras propuestas que hacíamos mención recientemente a lo que entendemos como competitividad sistémica. No hay una variable mágica a ser aplicada y que eso sea la solución a los problemas. El país experimentó en estos últimos 10 años, salvando estos 6 meses que hacíamos una descripción de la situación, experimentó un crecimiento importante en materia industrial, duplicó su PBI, triplicaron sus exportaciones. Y en alguna medida nosotros en la interacción con el gobierno hemos hablado de que, por ejemplo, en materia de tributaria hay que buscar un punto para acelerar las devoluciones de IVA, el reintegro de exportaciones. Creo que también es importante en lo que tiene que ver con el financiamiento productivo. Hoy el sector privado recepciona solamente un 14% del PBI en términos de crédito, de financiamiento. Y dentro de ese 14%, el 80% va al consumo y solo un 20% va a la producción y a la industria. Entonces, una de las formas que también consideramos que podría reactivarse la situación industrial es a partir de direccionar más créditos y a tasas accesibles a proyectos productivos e industriales. Por otro lado, también te podría decir, hay cuestiones que deben ser consideradas, como el ajuste por inflación en los balances de las empresas, para de esta forma poder amortizar correctamente nuestros activos, que esto es algo que no solo a las grandes, sino a las pequeñas y medianas empresas tiene un fuerte impacto. Vos recién hacías mención a lo que es el comercio exterior y al comercio interior. Nosotros creemos que la matriz industrial es fuertemente dependiente de insumos que provienen del exterior, y nosotros creemos que si bien es necesario la administración del comercio, sobre todo pensando en los productos de bajo costo que ingresan muchas veces en dumping, productos de Asia o la extrazona, creemos que también los mecanismos deben ser mecanismos aceitados, porque no podemos tolerar determinados niveles de dilación a la hora de buscar la autorización. Por ahí son muchísimas más las variables, pero te diría en términos logísticos, los costos, pensando en los productores más
anegados de los puertos, como yo soy salteño, y el costo que tiene por ahí de transporte de un container de Salta a Rosario, quizás se equipara a lo que puede ser de Rosario a Turquía. Y estas son las desproporciones que nos generan la situación. Y hoy uno de los desafíos, obviamente, es darle conectividad a nuestro territorio. Pero bueno, no quiero extenderme mucho, podría seguir, pero dentro de lo que quiero expresar que es algo sistémico, no es simplemente un solo... Es muy interesante la agenda que plantea Urtubey, pero le voy a preguntar justamente a Peirano, que es un excelente macroeconomista, ¿cómo hace un hacedor de política económica, pongamos un ministro cualquiera, no personalicemos, en vez de un Axel K, un Roberto P, cualquier ministro de Economía, ¿cómo hace para jugar con algunos dilemas que presenta la economía argentina actual? Por ejemplo, los industriales piden que se agilice las importaciones de insumo para poder producir más, que no haya cuellos de botella, que no tengan que peregrinar con las de JAI para poder agilizar el proceso productivo. Pero el gobierno necesita cuidar las reservas del Banco Central, porque esta es una economía en la que faltan muchos dólares y sobran muchos pesos. O el otro punto que planteaba Urtubey, bueno, bajar la tasa de interés para facilitar el financiamiento no solamente para el consumo, sino fundamentalmente para la inversión. Pero esta es una economía que tiene 35-40% de inflación y bajás la tasa de interés y agudizás el proceso de dolarización de corrida al dólar. ¿Cómo se sale de esos dilemas que hoy enfrenta la economía argentina? Te diría, Maxi, que claramente todos esos dilemas se resuelven con un programa económico, con un plan económico consistente, integral. Nosotros en el Frente Renovador siempre vemos como una referencia central y clave lo que implicaron los fundamentos de la etapa, por ejemplo, donde Roberto Labaña fue ministro de Economía. Una política económica con tipo de cambio competitivo, con una situación fiscal ordenada, con un sector externo dinámico, con un Estado que generaba marcos regulatorios y leyes de incentivo para cada uno de los sectores, un Estado que tuvo una lógica de negociaciones internacionales distinta a la década de los 90, donde el Mercosur pasó a ser un bloque donde existían políticas de compensación y de resguardo de los sectores industriales, donde también hubo negociaciones para abrir mercados, como libre comercio con México, un Estado donde evidentemente la política económica tenía solvencia macroeconómica, un Estado generando marcos sectoriales adecuados, una política de administración del comercio y las negociaciones internacionales para promover la inversión y, por tanto, los resultados que se observaron en esos años fueron contundentes. No solamente se logró salir de una crisis social y económica tan grave como la Argentina afrontó a finales del año 2001, sino que básicamente uno mira los indicadores de crecimiento, lo de empleo, de erradicación de inversiones, el cambio de expectativas, y fueron años donde existieron fundamentos que permitió que los distintos sectores económicos pusieran de manifiesto todo su potencial. Entonces creo que el desafío es tener un proyecto económico con un liderazgo político, con equipos técnicos, con capacidad de gestión, y yo, para no entrar en un análisis tan teórico, digo, no estamos tan lejos de ver los fundamentos de aquella gestión de Labaña, que por supuesto tendrán esos fundamentos que adecuarse al presente, al nuevo contexto. Pero la pregunta es distinta. Argentina con precios de commodities agropecuarios de los más altos en la historia, que le da una flexibilidad en su sector externo, con una liquidez internacional inédita en décadas que le permitiría desarrollar obras de infraestructura con financiamiento blando y a largo plazo, con sectores económicos que todos tienen un extraordinario potencial, una industria de la construcción paralizada por el cepo, pero que en realidad el argentino tiene propensión a invertir en propiedades y una necesidad habitacional realmente evidente. Un sector agropecuario que con medidas adecuadas en cada sector tiene mucha mayor capacidad de producción que la actual. En la industria sucede lo mismo. Muchos proyectos suspendidos a la espera de mayor certidumbre, de un tipo de cambio más previsible, de mayor mercado. El turismo, lo mismo, un país que tiene riqueza turística, pero que por el cepo y por distintas complicaciones fue frenado. Una crisis energética que convive con un país que tiene recursos energéticos convencionales y no convencionales extraordinarios. Entonces creo que el gran desafío es mirar todos los recursos que tenemos, todas las oportunidades y entender que la posibilidad de éxito de un industrial, de un productor agropecuario, de la economía, está vinculado con políticas adecuadas.
Si las políticas son adecuadas, estimulan y facilitan el trabajo de cada uno de los industriales o productores. Cuando la política empieza a generar dificultades, se empiezan a trabar en los distintos frentes. Y ya lo hemos vivido, los problemas fiscales, los problemas de comercio exterior. Y yo creo que los fundamentos son relativamente sencillos. Tipo de cambio competitivo, solvencia fiscal, priorizar el superávit comercial, una lógica de integración en las negociaciones internacionales que nos inserten en el mundo, pero teniendo claro que Argentina debe ser un país industrial, tiene los recursos, tiene el mercado, tiene el potencial. Entonces, frente a cada acuerdo y cada negociación, Argentina tiene que defender su rol industrial. Una política comercial que tenga como objetivo central defender que se produzca en la Argentina y favorecer al que produce en el país. Por supuesto, monitoreando inversiones, monitoreando los compromisos sectoriales. Los desafíos son muchos, pero en realidad, con criterios ordenados y con una clara vocación industrial, la Argentina puede resolver todos esos dilemas. Que en realidad te diría, Maxi, que muchos de esos problemas han sido creados por los propios errores de política económica, porque no es un contexto mundial y local para estar pensando las dificultades que refleja la agenda de este año. Yo, para terminar esta pregunta, sinceramente les transmito que Argentina tenga un índice de inflación en torno al 30 o 40%, con un nivel de actividad estancado o en algunos sectores cayendo. Refleja que evidentemente es necesario cambiar. Ahora, para nosotros, para el Frente Renovador, cambiar no implica ni volver al neoliberalismo ni mantener la lógica de negación. Por el contrario, tener una política de profunda industrialización, con valor agregado, entendiendo que cada sector tiene sus necesidades y sus realidades, con mucho apoyo a la pequeña y mediana empresa y, por supuesto, con los temas que son centrales, que son parte de la convocatoria de esta agenda, cómo generamos competitividad en temas centrales como el desarrollo de los parques industriales, la infraestructura y temas que van más allá de lo macroeconómico. Más allá de cómo llegamos hasta acá, los errores o los aciertos de la política económica, tratemos de mirar un poquito hacia adelante. Ahora vamos a hablar un poco de los parques industriales, pero le quiero preguntar a Urtubey, supongamos un escenario en el cual hasta fin de año, hasta enero, no ingresan los tan necesarios dólares financieros para poder, de alguna manera, reequilibrar el déficit de divisas que tiene esta economía. Y en ese contexto, el gobierno sigue con políticas de restricción a las importaciones o con otras políticas como el cepo cambiario, es decir, tratar de administrar la escasez. Pero al mismo tiempo trata de darle algún impulso a la actividad económica, ya sea con algunos planes sociales que se han lanzado, el plan de empleo o el repro, o eventualmente con alguna medida adicional, toda financiada con emisión monetaria, ¿no? En ese escenario, donde claramente es difícil que se desacelere mucho más la inflación, cuando vos estás volcando todo el tiempo pesos para financiar al fisco, en un contexto de expectativas negativas, y con un dólar que podés fijar el tipo de cambio oficial, pero no podés saber qué puede pasar con el paralelo. En ese escenario, el gobierno está impulsando una nueva ley de abastecimiento. Se dio cuenta que, aún con una economía en recesión, la inflación se puede desacelerar hasta el 30% anual, hasta el 28% anual, pero no baja de eso con una economía en recesión, con 0 o -1 de crecimiento. Y está impulsando una ley de abastecimiento, que es una reforma de la ley actual. ¿Cuál es la visión de los empresarios de esa ley, teniendo en cuenta que es una ley que faculta a un ente administrativo, la Secretaría de Comercio, fijar precios máximos, fijar expropiación de mercaderías o productos si no se cumplen las metas pautadas, poner a la venta inmediatamente esos productos, aumentar fuertemente las multas si no se cumplen ese tipo de objetivos? Bueno, ¿cuál es la visión que tienen hoy los empresarios sobre una ley de abastecimiento que parece ser el único instrumento antiinflacionario sobre el cual quiere apostar el gobierno en el próximo año? A ver, para hacer un comentario del proyecto de ley. Es un proyecto, en realidad son 3 proyectos de ley que están enmarcados en la búsqueda de defensas al consumidor.
Hay un primer proyecto que habla de la creación de un observatorio de precios, en virtud del cual nosotros no tenemos demasiados inconvenientes. Creemos que también ya lo hace el INDEC, pero en alguna medida es razonable que puedan querer profundizar políticas de estudios sobre precios de distintos productos. Después hay un segundo proyecto de ley que establece un mecanismo de mediación y arbitraje para dirimir expeditamente cualquier controversia que afecte a los consumidores, y sobre eso tampoco tenemos mayores comentarios o comentarios negativos. Sí, en alguna medida en la reforma en estos de defensa de competencia y en alguna medida de abastecimiento, porque ahí creemos que la interpretación del artículo 42 de la Constitución, que habla del consumidor, debe vivir y cohabitar con armonía con otros artículos como el de la propiedad privada o la libertad para ejercer el comercio, la industria, y en alguna medida que se propague la búsqueda de la iniciativa empresarial. Cuando esto se conculca a partir de que se habilita, delegando desde el legislativo al secretario de Comercio o a los gobernadores la posibilidad de que establezcan precios máximos o controlen los márgenes de rentabilidad, o eventualmente puedan tener capacidad de exigir la continuidad de líneas de producción independientemente del resultado que pueda estar arrojando esto dentro de las empresas, es sin lugar a dudas desalentadora la inversión. Entonces, en un régimen democrático, estos son proyectos que están en el Senado de la Nación, nosotros vamos a emitir, y ya estos son los comentarios que hacemos desde la institución, cuál es nuestra perspectiva sobre estos proyectos. A partir de ahí, y yendo un poco también a lo que vos decís de la inflación, acá está claro que vamos a tener que trabajar positivamente desde la búsqueda de inversión. Si no, estamos administrando cada vez una torta más chica, y eso, y con las necesidades sociales que hoy tiene cualquier país latinoamericano, obviamente es imposible viabilizar crecimiento o desarrollo en esta coyuntura. Con lo cual quiero rescatar dos situaciones, una negativa y que es un desafío, y otra que es positiva en alguna medida. Desde lo positivo, yo creo que hemos recibido la visita de Vladimir Putin y del presidente chino recientemente en la Argentina, y esto nos posiciona como país para empezar a pensar en un relacionamiento exterior, como decía Miguel recién, que es necesario, y en alguna medida aprovechar lo que hoy el mundo multipolar presenta a países periféricos o en desarrollo como Argentina. Ahí creo que tenemos muchísimo, y ahí las inversiones que se pueden llegar a volcar y que ya están anunciadas en materia infraestructural, no solo en lo que tiene que ver con unas cuestiones ferroviarias que permiten conectividad, sino también en la matriz energética, a partir de la potenciación en niveles de inversión para estos sectores, sin lugar a dudas va a permitir y debería permitir que desde un trabajo sostenido desde la Cancillería del país se puedan seguir trabajando líneas de inversión. Y por otro lado, un comentario negativo, es decir, Argentina desde principio de año nos mostró la intención cuando se arregló el Club de París, cuando se arregló Repsol, cuando empezaron a resolverse las causas en el marco del CIADI, las causas de controversia, nos encontramos que el obstáculo mayor que tuvimos recientemente fue el tema de los diferendos con los holdouts. Y en esto a mí me gustaría contextualizarlo porque es un desafío muy difícil de sortearlo, porque la verdad que la exorbitancia jurisdiccional que ha mostrado Griesa en su fallo y la injusta interpretación que hace de las cláusulas pari passu, combinados con lo que tiene, por ahí es muy específico, pero es importante decirlo, combinado con lo que tiene que ver con las consideraciones sobre las cláusulas Rufo, que de no tenerlas en consideración podríamos tener, que el remedio podría ser peor que la enfermedad por la contingencia que dejaríamos a futuras generaciones. Esto es un obstáculo en tren de posicionarnos de cara al financiamiento internacional, con lo cual este desafío tenemos que resolverlo. Y ahí es donde me parece que vamos a tener que poner una búsqueda objetiva de solución, si no se van a demorar las reactivaciones necesarias para el financiamiento. Ahora quiero volver al desafío que presenta China para los industriales argentinos, pero le quiero preguntar a Peirano sobre esto último que mencionaba Urtubey,
¿Cómo se resuelve este conflicto con los fondos buitre, el fallo de Griesa? ¿Cuándo Argentina estaría en condiciones de resolver y de qué manera este problema para poder conseguir financiamiento en dólares que le permita recuperar en el corto plazo la economía? Y primero, como reflexión, decirte que sería máximo un financiamiento en dólares, en definitiva, para postergar el análisis de los problemas de fondo y para seguir prolongando definiciones económicas que no son eficaces, lo cual es un endeudamiento no virtuoso. Yo creo que el endeudamiento virtuoso es aquel que permite desarrollar infraestructura y en todo caso entonces es un desendeudamiento relativo. La deuda respecto del tamaño de la economía y de su potencial pierde peso, pero endeudarse para financiar el déficit fiscal, problemas externos, pérdida de reservas, falta de consistencia, genera problemas igual a mediano plazo. En segundo lugar, aun cuando se consiguiera ese endeudamiento y actuara como un factor que anestesie la evidencia de los problemas, hay otros que van a mantener vigencia. Los niveles inflacionarios, los problemas de rentabilidad, dificultades de las reglas de juego han prevalecido incluso en etapas anteriores, donde, vuelvo a decir, el contexto internacional ayudaba. Precios altos de los commodities, tasa de interés e incluso niveles de reserva mucho más elevados que los actuales. Por tanto, yo diría que es un tema más complejo en el análisis y hay que advertir con cuidado que el endeudamiento no sea simplemente para no reconocer problemas y prolongar errores de política económica. Respecto del fallo de WIT, de Griesa y el conflicto con los fondos buitres, bueno, es un tema realmente complejo. Ya no es muy importante analizar los alcances del fallo, pero yo creo que es un fallo que realmente presenta una enorme vulnerabilidad conceptual. Esto habiendo hablado con estudios jurídicos, con bancos, en el propio criterio personal, creo que es un fallo absolutamente inconsistente, por supuesto inequitativo, otorga viabilidad a un reclamo de fondos que realmente tienen un carácter especulativo y han comprado esos títulos conociendo perfectamente el origen, las dificultades y nada tienen que ver con quien los compró legítimamente. Y creo que a partir de enero, evidentemente, la caída de la cláusula Rufo habilita un margen mucho más amplio de búsqueda de soluciones, de coordinación de negociaciones privadas, con coordinación también pública, y creo que en ese sentido, si no se da en el corto plazo este acuerdo que potencialmente se analiza entre sectores privados, creo que el Estado a partir de enero tiene otras posibilidades, otros márgenes, y si en definitiva las políticas que el gobierno genera, las señales que da, potencian certidumbre, en un marco de certidumbre transitar 120 días sabiendo que se negocia a partir de enero con otros grados de libertad no es el problema. Lo que sucede es que hoy evidentemente el reflejo cotidiano de esta negociación está vinculado no solamente a los problemas en materia de reservas, sino a la falta de claridad de cuál es el objetivo del gobierno en este tema y al conjunto de definiciones que generan permanentemente incertidumbre. Yo coincido con José que evidentemente todas las decisiones que alejen las implicancias de la cláusula Rufo en la economía argentina son centrales y que vuelvo a decir, si ese es el objetivo del gobierno, estamos muy cerca de tener los márgenes para una negociación mucho más abierta y libre sin los riesgos de esa cláusula. Pero yo creo que nuevamente el problema de fondo es la consistencia de nuestras decisiones locales. Podremos tener mayor o menor financiamiento en el corto plazo, actuará como una anestesia, entre comillas, en algunas variables, en otras no. Como vos decías, habrá mayor viabilidad en el sector externo para liberar ciertas importaciones, tendrás mayor nivel inflacionario como contraparte, con lo cual los problemas de fondo, que son la rentabilidad del salario real, la competitividad de la economía, no se resuelven en sí mismos porque accedas al endeudamiento externo. Es un instrumento si vos tenés consistencia en las decisiones y no agregás más incertidumbre y más complicaciones con temas o proyectos como estábamos analizando. Ahí estamos recibiendo algunas preguntitas vía Twitter, pero también pueden acercarlas los asistentes que van a pasar por las mesas, acercarme algunas preguntas por escrito. Les quería preguntar por China, porque Urtubey planteaba que obviamente es hoy casi la primera economía mundial, muy cerquita de Estados Unidos, y va a ser en 10 años la próxima potencia económica. Nadie se quiere quedar fuera de los negocios con China. Pero hasta ahora, si bien China puede presentarse como una fuente de financiamiento, y sobre todo para obras de infraestructura muy grandes, las represas de Santa Cruz, el Belgrano Carga,
etc. También ha perfilado un modelo de intercambio comercial en el cual Argentina primariza todavía más su comercio exterior y tiene dificultades con las importaciones de productos industriales. De hecho, si uno ve las exportaciones de Argentina hacia China, obviamente porto de soja o pellets de soja son creo que el 90% de las exportaciones, y están estancadas en los últimos 4 años. Y en cambio las importaciones casi se han duplicado en los últimos 4 o 6 años, y fundamentalmente son productos de manufacturas de origen industrial. Entonces, para los empresarios industriales argentinos, sobre todo los pymes, ¿China es una oportunidad o una amenaza? A ver, sin lugar a dudas es una oportunidad. A mí me gustaría hacer un comentario histórico. Argentina, previo a convertirse en el granero del mundo, recibió los primeros financiamientos para los primeros ferrocarriles y conectividad territorial de Gran Bretaña. Efectivamente quedamos primarizados en nuestras exportaciones ya a partir de este análisis histórico en su momento. Yo creo que debemos aprovechar justamente de este tipo de experiencias que ha tenido el país, porque desde la década del 30 claramente todavía no hemos podido superar la primarización de nuestra economía, más allá que pudimos avanzar en alguna diversificación de nuestra matriz productiva y en alguna medida hemos podido avanzar en agregar valor, pero todavía seguimos con niveles muy bajos. Entonces, yo creo que aprendiendo de esta historia, con China desde ya tiene que ser un relacionamiento de políticas exteriores sumamente maduro, en donde vos claramente señalabas 2 temas. Uno que tiene que tener como objetivo, obviamente, todas estas inversiones, impulsar un modelo industrial y poder exportar justamente valor agregado, trabajo argentino y que no sea la inversa a la proporción. Y por otro lado, en lo que a administración de comercio se refiere, yo iniciaba diciendo esto justamente, que soy un hombre favorable a la administración de comercio porque, como vos bien señalabas, hay productos de extrazona que estuvieron entrando a bajo costo y con mala calidad, y a partir de políticas de administración de comercio se pudo proteger a determinadas economías regionales. Entonces, teniendo esta salvedad, yo creo que es una oportunidad el relacionamiento con China o con cualquier potencia, en la medida que se le imprima desde la Cancillería, desde el Ejecutivo, desde las normativas que se establezcan en la Argentina, un marco referencial de madurez en la relación. ¿Cómo ven la política comercial con Brasil? Pregunta por Twitter Jessica de Villa Dolores, Córdoba. Bueno, Miguel Perano es un experto en las relaciones comerciales con Brasil. Creo que hasta lo consideran brasileño en el socio mayor del Mercosur, si bien siempre defendió los intereses argentinos cada vez que fue a negociar. ¿Qué hacemos con Brasil? A ver, todas las negociaciones internacionales son muy importantes para la economía y para los sectores industriales. Cuando se firma un acuerdo se comprometen definiciones que influyen en los mercados, influyen en la rentabilidad, en la erradicación de inversiones. Por tanto, son capítulos centrales. Cuando uno analiza cualquier relación, me ha tocado negociar con Brasil, con la Unión Europea, con la Organización Mundial de Comercio, con China, lo primero es tener claro la lógica de los intereses nacionales. Y eso implica, en primer lugar, entender claramente, entender que Argentina tiene en el mundo un rol industrial. Por supuesto, tiene un sector agropecuario muy potente, tiene sectores de servicios, pero Argentina tiene que ser un país con un fuerte sector industrial. Porque en realidad, en todas estas negociaciones, lo que se discute es mercado, inversiones, y todos los países, y sobre todo los desarrollados, quieren valor agregado y mercados industriales. Son muy activos en defender sus mercados y son muy agresivos en conseguir mercados en el exterior. Y es una actitud lógica, en tanto y en cuanto uno tenga también claro de la lógica argentina qué es lo que le conviene al país. Respecto a Brasil, yo creo que Brasil es un aliado muy importante. Nuevamente, en un Mercosur y en una relación que Brasil, que parta claramente de entender que Argentina tiene dentro del bloque un rol central en materia industrial.
He sido muy crítico del Mercosur en la década de los 90, donde la integración parecía ser meramente la eliminación de aranceles, la convivencia con subsidios estaduales y nacionales de Brasil y un proceso de desequilibrio muy fuerte de erradicación de inversiones y de producción. Pero en realidad no era consecuencia del Mercosur, sino era consecuencia de una lógica equivocada de política económica, donde también el Mercosur era parte de reglas equivocadas. Creo que con Brasil, evidentemente, tenemos una agenda muy fuerte. Brasil tiene una política muy activa de desarrollo industrial, tiene subsidios estaduales y nacionales. El Banco de Desarrollo es un claro reflejo del apoyo del Estado al desarrollo industrial y, por tanto, nosotros tenemos que tener una política muy clara de integración, pero de defensa de los distintos sectores y los distintos intereses. Por eso hay sectores como el sector automotriz, donde hay que tener acuerdos de regulación del comercio, hay que tener una política prioritaria de defensa de la cadena autopartista, hay sectores que requieran medidas de compensación por los subsidios y asimetrías que hay en el Mercosur, otros sectores que tienen mucho mayor margen de desarrollo con libre comercio, y además de la agenda comercial está la agenda en materia de inversiones, de potenciar instrumentos conjuntos de política económica como puede ser un Banco de Desarrollo Regional, y la agenda de negociaciones que desde el Mercosur se encara, donde está China, la Unión Europea y la Organización Mundial de Comercio. Yo creo que el carácter de amenaza o oportunidad de cada bloque está relacionado con la mayor capacidad o no del país de entender cuáles son sus definiciones centrales. Yo creo que Argentina tiene enormes posibilidades de avanzar en una negociación con la Unión Europea, en tanto y en cuanto advierta la necesidad de proteger la cadena automotriz, autopartista, básicamente el autopartismo, de no ser sustituido en Brasil en ese segmento, de defender sectores de pequeñas y medianas empresas y de lograr un real y concreto acceso en los sectores agropecuarios. Con China, Maxi, sucede lo mismo. Las realidades son muy diversas, existen oportunidades y también existen sectores que requieren un claro resguardo en materia de medidas comerciales, porque si no los desequilibrios son notorios, para terminar en un mundo donde el sistema capitalista no funciona con los mismos grados de transparencia, donde los países subsidian, donde los países protegen y donde en definitiva los países que defienden su interés protegen el empleo y sus inversiones. Argentina lo que tiene que tener es una lógica inteligente, eficaz, para priorizar que quien invierte en el país es defendido por el Estado. Le pregunto a Urtubey, la semana pasada la presidenta anunció una reformulación de los planes REPRO, que significan pagar desde el Estado 2.000 pesos del salario de un trabajador por un año a condición de que el empresario no lo despida. ¿Cuáles deberían ser las variables, más allá de, obviamente, de la particularidad de cada empresa, para que esto pueda funcionar, digamos? ¿Incide en el escenario que mira un empresario para despedir o no? 2.000 pesos, que en muchas actividades puede ser un 15% del salario, en otras un 20% del salario. Me refiero a sectores industriales que hoy están muy comprometidos, ¿no? Metalmecánica, autopartistas, el sector automotriz. ¿Tiene una influencia respecto a la toma de decisiones de los empresarios con el empleo a futuro, o hay otras cosas que van a pesar más? A ver, sin lugar a dudas, todas aquellas medidas que tiendan a buscar y que tengan como objetivo mantener el empleo como esta son positivas. No hablar de ellos, estas ya se experimentaron en el año 2008 y dieron un buen resultado. Pero no, obviamente no son ni suficientes ni las únicas que deben adoptarse para poder transitar estos desafíos de mantener la fuente de trabajo. Yo creo que también es muy importante el comportamiento no solo de los sectores públicos, sino también del sector privado, de los empleadores y, por supuesto, de los trabajadores. Es decir, empezaría con una reflexión de que el problema es de todos. Es decir, en alguna medida el objetivo debe ser también encarado por el sector empleador y el sector de los trabajadores, buscando justamente este objetivo. Pero volvemos al punto, todo esto va a estar condicionado, o la mejora de la posición relativa en términos económicos de la Argentina, que tenga su rebote en el empleo,
viene a partir de un análisis mucho más complejo y de fondo y casi sistemático en su competitividad. Si no vamos a partir de punto por punto y con un plan concreto para atacar, me parece que vamos a estar hablando del juego de la sábana corta, pues vamos a poder taparnos, pero no vamos a destapar los pies. Le hago una pregunta más del público a Peirano y después quiero cerrar con una pregunta sobre los parques industriales. ¿Cómo se resuelve el tema energético, electricidad y gas, que claramente presentan un problema de desfasaje de precios y por eso la suma astronómica de subsidios? Y también para la industria me parece que un problema de abastecimiento, ¿no? Cuando la economía más o menos crece un poquito y el consumo domiciliario tira, hay que cortar el gas a la industria porque no alcanza para todos. ¿Cómo se resuelve? ¿Esto tiene una resolución en el próximo año y medio? ¿Va a haber que esperar recién a partir del 2016? Bueno, son obviamente temas que se resuelven en el mediano plazo y con distintas acciones y decisiones. Es un tema muy vinculado, en primer lugar, a que exista un sistema económico eficaz, ordenado y consistente que permita que un sector que requiere inversiones muy importantes y de maduración de largo plazo tenga un escenario adecuado y previsible. En segundo lugar, un país que tiene recursos energéticos potenciales, con lo cual este problema puede ser abordado pensando un crecimiento muy fuerte de la actividad, de la producción, de las inversiones, con una realidad que creo que es lo que se está evidenciando en este año. Las modificaciones tarifarias en un contexto recesivo y de caída del salario real tienen un peso mucho mayor que si se realizan en un marco de crecimiento de la actividad económica, de expansión del salario, de valoración de los activos. Entonces yo creo que lo fundamental es, nuevamente, en qué contexto se ordenan las cosas. Yo creo que Argentina puede ordenar sus desequilibrios en un marco de expansión y de crecimiento y que por tanto puedan ser absorbidos los desórdenes o los desequilibrios en materia tarifaria con otra realidad económica. Cuando uno realiza estos incrementos en el marco, como te decía antes, justamente de un año con fuerte caída del salario real, problemas de actividad, problemas de competitividad, el tema se torna complejo. Por tanto, yo creo que Argentina tiene potencial, tiene recursos, tiene posibilidad de inversiones locales e internacionales, es un tema que se va a resolver gradualmente, que existe manera de financiar los desequilibrios transitorios tanto en el mercado local como a través de endeudamiento externo y que fundamentalmente es saber cuál es el horizonte y te vuelvo a decir, que las decisiones que se deban tomar sean realizadas en un marco de expansión económica, porque entonces lo importante para la gente es el saldo neto a la hora de su poder adquisitivo y de una empresa lo mismo, a la hora de la rentabilidad y la competitividad. Y finalmente le hago la pregunta la misma para los dos, para Urtubey y para Peirano. Los parques industriales que se vienen desarrollando fuertemente en todo el país, no solamente en esta zona del Gran Buenos Aires, ¿qué posibilidad tienen de contrarrestar o en qué proporción pueden significar un contrapeso a este escenario macro y de todas estas cosas que hemos venido hablando? Esto es un poco como los barrios primados y la inseguridad, digamos, ¿no? ¿En qué medida, mientras este sea el contexto macro con el cual hay que lidiar, los parques industriales ayudan o en qué proporción ayudan al desarrollo de la empresa privada? A ver, recién hacíamos en la inauguración un repaso de las cifras. Son en el país casi 315 parques industriales con los cuales contamos. Yo creo que fue una y es una de las políticas más importantes en materia industrial porque incorporan un concepto de sustentabilidad efectivo en lo que hace a la producción industrial. Se entiende el respeto medioambiental, se entiende obviamente su aporte social y su aporte económico en un contexto sumamente de un círculo virtuoso para la economía. Yo más que relacionarlo a una coyuntura, Maxi, te diría, es una política que vino para quedarse. Ya hoy, por cómo se presenta el desarrollo industrial a futuro, te diría que casi en un 90% van a ser a partir de parques industriales si queremos seguir planificando y preservando todo lo que tiene que ver en términos urbanos con lo social. Y dicho esto, te diría el principal desafío
que estas políticas y que la industria en general y los argentinos en general tenemos es empezar a descentralizar con mayor fuerza este tipo de políticas. Todavía el 75% de los parques industriales están radicados en la zona centro. Esto te habla a las claras que si bien es una política que avanzó muchísimo también en el interior, hay que potenciarla para justamente poder seguir radicando nuevas empresas. Y te digo, por otro lado, acá estamos en uno de los parques industriales más importantes de Latinoamérica. Creo que también son sujetos pasibles de inversión a la hora de analizar inversiones extranjeras directas, mucho más fácil que aquel que tendría que empezar a buscar la localización o ver dónde se sitúan determinados niveles de infraestructura industrial. Miguel Peirano. Sí, coincido y creo que el futuro industrial, el desarrollo industrial de la Argentina tiene que tener y ser pensado con un capítulo industrial, un capítulo central vinculado al desarrollo de los parques industriales. Creo que el futuro industrial está estrechamente vinculado a los parques industriales. Los parques industriales son absolutamente virtuosos, ordenamiento urbano, competitividad, seguridad, calidad para el industrial y para la sociedad. Y yo creo que se ha hecho mucho para el desarrollo de los parques industriales en estos años y creo que hacia futuro hay que priorizar que los incentivos financieros, impositivos, tanto para el desarrollo de los parques como para las empresas que se radiquen en los parques, genere un potente incentivo, porque creo que lo mejor que nos puede pasar, además de tener políticas industriales a nivel macroeconómico, a nivel sectorial, es tener una política muy explícita para el desarrollo de los parques industriales, porque es una de las mejores maneras de ordenar el crecimiento del sector. Así que yo creo que, así como se ha hecho mucho, nosotros del Frente Renovador visualizamos que hay que valorizar lo hecho y hay que generar todo tipo de incentivos, no solamente para quien se radique, sino también para quien lo desarrolla. José Urtubey y Miguel Peirano, muchas gracias a los dos. La verdad que es una charla muy interesante la que hemos tenido en el día de hoy aquí. Y espero que todos los presentes hayan podido aprovechar y les haya interesado tanto como a mí. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Gracias. Gracias.